Bienvenidos al programa Hablando. Javier, buenos días. Gracias por haber aceptado la invitación. Segunda participación en el programa. Ahora estamos más ordenaditos que la primera vez. Igual que a varios invitados al principio les dije que me mandaran audios por WhatsApp y todo. No sabía manejar la tecnología muy avanzada, así que gracias a la pandemia uno aprendió a hacer muchas cosas y hemos mejorado. Gracias, Javier. 14 de septiembre, nuestro aniversario. Algo muy importante para nosotros porque Cochabamba tiene que tener una nueva proyección y para eso yo te he invitado para conversar sobre lo que nos espera, lo que podemos esperar para esta nueva gestión que tenemos como cochabambinos. Bueno, gracias Álvaro por la invitación. Entonces, claro, la primera fue, digamos, por audios de WhatsApp, ¿no? Entonces, Sí. y bueno, digamos, así estamos aprendiendo. Yo también estoy con mis redes, entonces estoy aprendiendo a manejar esos paquetes, digamos, con una limitación. Una limitación no saberlo, pero también es más accesible. La cuestión es solamente aprender a utilizar los juguetes, las aplicaciones, Sí, y todo el juguetes, asunto. sí. Entonces, democratizamos ahorita este conocimiento, estos espacios, ¿no? Correcto, correcto. Javier, este 14 de septiembre podríamos decir que la gente espera, ha visto que las nuevas autoridades están queriendo dar señales de que vamos a mejorar, vamos a crecer, vamos a hacer, pero vámonos a nuestro lado. ¿Cómo vamos en este sentido? ¿Tú cómo has visto estas nuevas gestiones que se están realizando, empezando dentro de Cochabamba, ¿no? El área metropolitana y todo eso. Mira, a ver, yo veo un poco más de lo mismo, ¿no? Con pequeñas diferencias. Eh, ¿Por qué veo más de lo mismo? O sea, en el sentido de que, primero que la mentalidad que se tiene del ciudadano y de las autoridades es el lobrismo. Y así, del cual se le enseña a la gente de que con obras se hace país, lo cual no es tan cierto, no se hace ciudad. O sea, hay otros problemas de fondo, o sea, es como si no arreglas la educación solo construyendo colegios, sino necesitamos si no tienes un sistema educativo, carga horaria, profesores que tengan mejor preparados. Ahorita están anunciando que van a construir hospitales, pero no hay ítems para los médicos, no se gestionan los insumos. Entonces, digamos, ahorita sigue siendo un poco más de lo mismo, vamos a hacer obras, entonces vamos a hacer más obras, más puentes, más edificios, más permisos de construcción, más, o sea, construcción. Están contando la construcción, o sea, digamos, no solo Cochabamba, sino en las elecciones municipales en todas las ciudades, a nivel presidencial, dicen el empleo ha mejorado. ¿Por qué ha mejorado? Porque hemos aprobado hacer construcciones y con eso va a haber empleo, pero es empleo temporal. O sea, es un puente y has contratado obreros, has contratado algunas empresas grandes, medianas, pequeñas, terminas de construir el puente y todos vuelven a ser igual. Sí. Entonces, todos vuelven a ser desempleados. No hay empleo formal y ahí las barreras siguen siendo principalmente educación. Entonces, si no hay educación de calidad para niños, jóvenes, universitarios, entonces no se puede crear empleo. Y de ahí se hace todo empeora. Sí. Con eso todo empeora. Correcto. Uno de los puntos que tú has mencionado, y a eso me voy a dirigir, digamos, es el tema de que no solo es construir por construir o llenar la visión de la gente con obras de cemento. Hay la parte humana y hay la parte de desarrollo humano que tenemos que mejorar porque no estamos dando esas señales. El COVID sí nos ha frenado muchas cosas, pero el COVID no nos puede seguir frenando. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir
viendo de que a futuro tenemos que volver a la normalidad, ¿no ve? Pero esa normalidad nos está cambiando porque ya no deberíamos tener, ¿qué te digo? La burocracia de las instituciones debería ya reducirse a este tema. Sabemos que la burocracia es parte de, pero no debería ser tan grande, tan perjudicial. Pero bueno, a lo que me voy es que, y tú ya lo has dicho también, tenemos que mejorar muchas cosas que no sean necesariamente la parte de infraestructura. Y tienes razón, si no tengo ítems, ¿cómo voy a tener un elefante blanco ahí sin habitantes? ¿No? Entonces, y hay una clara muestra de que hay ciertos hospitales que se los ha abandonado y por el tema judicial, etcétera. Ahí está. ¿Qué hacemos con esto? Hay que demoler prácticamente, ¿no? A eso hemos llegado. Pero fuera de esto, la parte humana de la gente necesita trabajar. La gente necesita trabajar de una forma menos presionada psicológicamente, funcionalmente, porque, bueno, la parte institucional de las instituciones públicas es demasiado político. La parte empresarial, lo mismo, es una parte muy complicada porque los empresarios ahorita andan complicados. En la educación, vamos por partes, en la educación, tenemos infraestructura. No tenemos los maestros, creo, capacitados, porque ha sido de golpe que los maestros, igual que nosotros, han tenido que aprender a jugar con estos juguetes. ¿Cómo ves tú el desarrollo de los niños, de los jóvenes, en este proceso virtual que estamos pasando ya de más de un año, ¿no? En su educación? Porque es parte de lo que tú estabas mencionando, ¿no? Creo que he interpretado bien en ese sentido. Sí, mira, a ver, ha habido, y no solamente independiente la gestión del presidente Áñez, Arce o lo que sea, Total. digamos, ¿no? Al margen de eso, era que, o sea, hay gente brillante. Tenemos intelectuales en todas las áreas. Entonces, primero de que una vez arrancada la pandemia, digamos, que fue en marzo, podía haber el gobierno de ese entonces haber juntado las mentes más brillantes de Bolivia, por decirte, ponle las 5 mentes brillantes de cada departamento en tema educativo, 5 por departamento, así para que ya, y en 90 días podían sacarte un sistema. O sea, te iba así a nivel de emergencia. O sea, te agarras a esas personas, entonces, que serían unos 45 a nivel nacional, 5 por departamento, pon otros 5 que coordinan a nivel nacional, 50, pon a las 50 mejores mentes en educación, o en cualquier otro tema, pon los 50 mejores mentes en salud, pon También. en tecnología, ¿no? Y los pones a trabajar de lunes y como había emergencia, por ahí le metían de lunes a domingo, o lo que sea, 8 horas de lunes a viernes, ¿no? Ponle sus 8 horas, y en 90 días te sacaban un plan de emergencia. Claro. Te sacaban un plan de emergencia utilizando radio, utilizando televisión abierta, utilizando WhatsApps. Hay profesores que han hecho clases en WhatsApp. Sí, sí. Y lo han hecho muy bien. Han hecho sus audios, o sea, así como mandamos un audio en WhatsApp, entonces prácticamente han hecho sus clases en audio y bueno, entonces de esa forma, algunos lo han logrado, pero estamos hablando de casos muy aislados, casos en los cuales justo los gobiernos debieron investigar a este profesor, digamos, así que de este tipo de profesores, pero no lo han hecho, digamos así, ese es un problema. Primero, uno institucional, digamos, tienes mentes brillantes en Bolivia, genios, tienes así realmente lumbreras, pero de nada sirve porque después el jefe es un político. O sea, el que está encima de ellos es un político que decide todo. Si no le entiende, no va. Sí. Ese es el problema. Dios piensa y es si hay rédito económico, si no hay rédito económico. Ahí primero se pierde. Uno, por la parte institucional burocrática.
Y la otra te voy a decir, digamos, ¿no? Ahora a nivel interno, y esto lo puedo decir, digamos así, lo digo abiertamente, digamos, en el Colegio de Arquitectos, en la Sociedad de Estudios Urbanos Regionales, donde yo he sido presidente, colegas con maestrías, con doctorados, pero otra cosa es que se pongan de acuerdo entre ellos porque tienen una pelea de egos terrible. Un gran mal que tenemos, ¿no? Un gran mal. Ujú. Una pelea de egos, pero pucha, ¿no? Eh, no, es difícil ponerlos de acuerdo, ¿no? Así, y están buscando el aplauso del otro, la aprobación, así que, no, tu método es malo, así, oh, pucha, ¿no? Y otros, conozco personas que creen que porque tienen doctorado ya deberían, o sea, ellos ya creen que deberíamos nombrar los alcaldes o presidentes de Bolivia nomás. Por eso y... Sí, sí, hay. Eh, pero es cierto lo que has mencionado de que, bueno, hay puntos en medio de estos círculos que son muy llamativos, o sea, los profesores que han buscado los métodos, las formas de avanzar, dar sus clases, de informar, de dar las tareas también, ¿no? Pero hay también los que mm, no comparten sus capacidades con el resto, ¿no? Y el ego es el que más les interesa. Fuera de esto, vámonos bueno, no desviarnos mucho porque me van a colgar los que ven el programa. Porque a todo esto, lo que mencionábamos, es que Cochabamba, para no desviarnos más de allá, el área metropolitana, ha demostrado de que necesita muchas cosas. Y así como has mencionado puntos muy claros de que hay arquitectos o hay profesores que pueden pasar sus conocimientos a los demás, pueden crear algo que es para nosotros, para desarrollar, para construir, para inventar. Hay freno, nos frenamos y eso es lo típico, ¿no? Nos critican, ¿no? Los cochabambinos, ni dejas, ni haces, ni dejas hacer. Entonces, eso nos critica. Y ahí está un claro ejemplo de que hay las capacidades, pero nosotros mismos nos ponemos los frenos. Cochabamba, en cuanto a proyectos, ¿cómo ves? Tenemos un proyecto estancado que es las ciclovías. Tenemos un proyecto que es el medio ambiente, porque yo no veo, te voy a ser sincero, yo no veo que las cosas en cuanto a medio ambiente, en cuanto a la lucha de la contaminación, del reordenamiento vehicular, etcétera, etcétera, recuperar el río Rocha, por ejemplo. Y las ciclovías son parte de este proceso, porque queremos reducir la cantidad de autos de alguna forma, podríamos decir. No estamos diciendo que desaparezcan, sino reducir en cierta forma la circulación de los autos en muchas zonas, porque la contaminación nos está ahogando. Y gracias a eso tenemos áreas que no son verdes, ¿no? Ya son amarillas. Y la gente tiene problemas respiratorios. Cochabamba necesita, yo digo en todos los programas, ese cambio de chip. ¿Las autoridades estarán con ese cambio de chip o seguimos como estábamos? Mira, yo sigo un youtuber, bueno, no es youtuber, es un historiador que tiene su canal de YouTube, sus redes, que es Juan Miguel Zunzunegui, él lo dijo claro y lo repito, digamos, de él, o sea, los políticos salen del pueblo, entonces los políticos son un reflejo de lo que somos nosotros, y hablando en conjunto. Y alguno tal vez de tu audiencia dice, no me compares a ese nivel de personas, ¿no? Pero desde la clase política sale del pueblo. Sí. Obviamente de que también por ese lado está de que la gente no se mete a política. Entonces, como si se creen apolíticos, entonces que esa definición no es del todo cierta. Todos somos políticos desde algún momento. Todos hacemos política, desde tu trabajo haces política, pero digamos, y hay una frase de Platón en la cual dice también, si eres indiferente a la política vas a ser gobernado por los peores hombres y se necesita el empoderamiento del ciudadano.
¿no? Ujú. Eso es ahí, digamos, lo que el ciudadano tiene que meterse, aunque sea en su OTB, en el tema de su trabajo, debería saber en su rubro, deberían tener, por ejemplo, un sindicato que, no que se pelee, porque, digamos, ahorita hablar de sindicato siempre es una cosa, se habla de conflicto. Cuando, Sí. digamos, en otros países, digamos, el sindicato es copropietario de la empresa. Ujú. Entonces, caso Volkswagen. Entonces, hay un escándalo, entonces, con Volkswagen y de medio ambiente, casualmente, que alteraron los no sé qué Ah, sí, verdad. aparatos para que disfrace que el auto contaminaba menos y en realidad Correcto. contaminaba más. Pero, digamos, en ese sentido, digamos, el escándalo, o sea, no es solamente que a la empresa solita, porque en la directiva 50% era el sindicato. O sea, que el sindicato es cómplice de, en caso Volkswagen. Y ahí más o menos por ese lado, tal vez, digamos, se puede decir que se asumen responsabilidades. Pasa con nuestra gente. Ahora, a nivel de Cochabamba, digamos, el tema de proyectos, o sea, este, no se valora el conocimiente. Entonces, ahora Cochabamba, Bolivia, Latinoamérica, tienes genios, o sea, realmente, o sea, hay gente muy interesante que tiene esas dos inteligencias, se llama así, la inteligencia académica y hay otra Ujú. que es la inteligencia social. Entonces, la inteligencia social es la inteligencia del liderazgo. Así son hablando de neurociencia. Entonces, se califica la inteligencia social. Y hay gente que es muy genia en su área profesional, pero no tiene la inteligencia social, no puede ser líder. Y por eso, digamos, tenemos estos genios Ujú. que no son líderes. Ese es uno de los problemas. Yo hice una vez una ponencia en el Colegio de Arquitectos de este tema. Casi se ofenden, pero les he mostrado, digamos, por ejemplo, y bueno, en un encuentro nacional de sociedades científicas del Colegio de Arquitectos de Bolivia, y les he mostrado posgrados, maestrías, doctorados en liderazgo de universidades y en qué ranking están esas universidades. O sea, les quise dar un poco en el ego porque ellos se evalúan yo he hecho mi maestría en esta universidad y tú has hecho en esta otra, la mía es más que la tuya. Se miran, se califican entre ellos dentro de sus egos. Y Ujú. cuando os he mostrado maestrías y doctorados, liderazgo en enfermería, doctorado en liderazgo en enfermería, o sea, cosas por el estilo, digamos así, liderazgo en temas de género, doctorados, o sea, y entonces, eso digamos que se tiene que desarrollar el liderazgo, pero el liderazgo está opacado, como has dicho, culturalmente, o sea, hay líderes, pero es una parte instintiva del ser humano, yéndonos un poco a más estudios, Ujú. y el boliviano, digamos, es un ciudadano reprimido, psicológica, emocionalmente, y como, entonces, en el cual tiene que hacer caso a una autoridad, la autoridad de figura de tu papá, la figura de tu profesor, la figura de tu jefe. Tú calladito hasta que seas jefe, recién tienes carta, eres reycito, ¿no? Sí. Así que esa, digamos, es la cosa, digamos, a la cual reprime a la gente y nos estanca, es emocional. Como tú dices, tenemos que trabajar la parte humana, Ujú. la parte emocional, para que después entremos en este análisis interno, para que después como, como un pequeño líder de nuestra área. No tienes que salir a ser el presidente mañana, pero digamos, es como decirte, pero ya eres parte de un equipo líder, ¿no? Es entonces esa forma en la cual puedes formar un equipo líder, eh, o 5 personas o 3, suficiente para empezar a hacer ciertos cambios y apostar a la educación. Sí. Muy, muy clara tu explicación, interesante todo tu análisis. Son los análisis que no vemos, te voy a ser sincero, donde tú ves en los canales de televisión o programas de radio, tú oyes, se dedican más, ¿no? Que el talcito, que no sé qué. Cuando el análisis debería irse por otro lado, lo que tú has mencionado, ¿no? De que deberíamos trabajar en grupos pequeños, incentivar, ver qué es lo que necesitamos, ver la parte humana, ¿no? Yo vivo en tal zona, puedo hacer esto, vamos, identificaremos el problema. Esos análisis que nos lleven a trabajar en un equipo, como líderes, podríamos decir, pero no tenemos esas señales de los sectores que deberíamos tener. Como has dicho, el boliviano, el latinoamericano tienen
un cierto conflicto en ese sentido, ¿no? Nos está faltando, nos frenamos solos, no mejoramos ciertas cosas. Pero bueno, volviendo a lo que es Cochabamba, volviendo a lo que son los proyectos, después de todo este análisis de la parte humana, podemos decir que lamentablemente Cochabamba ve una imagen de que hay proyectos, hay visiones que nos muestran de que Cochabamba va a crecer porque pronto tendremos un tranvía, porque el tranvía nos va a comunicar de una forma más práctica, no sé qué. Pero si vamos a la parte humana, y justamente ayer leía un comentario en el WhatsApp de uno de los grupos donde estamos, una persona dijo, ¿y los parqueos para las bicicletas se habrán tomado en cuenta en las estaciones del tranvía? Hasta donde yo sé, hasta donde yo he leído, la parte de lo que es la bicicleta no está tomada en cuenta. Puedo estar de repente un poco mal informado actualmente, puede ser que haya cambiado el proyecto, pero hasta donde yo conocía, la bicicleta no era parte de todo este proyecto. O sea, por lo menos tener un parqueo en una estación, ¿no? Para poder dejar tu bicicleta por cualquier razón, no está tomada en cuenta. Entonces, la parte humana no está muy involucrada en el desarrollo de estos nuevos proyectos que están por implementarse, ¿no? No digamos que están por concluirse, porque ese tranvía lleva años ya, ¿no? Es un ejemplo que te doy, Javier. ¿Tú qué dices en cuanto a esto de los nuevos proyectos que estamos viendo en el área metropolitana prácticamente, ¿no? A ver, bueno, en el caso del tren metropolitano te puedo decir porque he tenido ciertos acercamientos, digamos, por el Colegio de Arquitectos. Entonces, sí se están contemplando temas de parqueos a las bicicletas. Entonces, me han llamado una que otra reunión, digamos, con la UTF para implementar esto. Recientemente que ha habido, sigue habiendo mucha rotación de autoridades, pero en estas últimas recientes, entonces, sí bueno, sí están diciendo, ¿no? Es que nos contemplan parqueos de bicicletas para la intermodalidad del transporte. Me han hecho evaluar algunas estaciones, así usted como arquitecto, ¿qué opina de las estaciones? Y entonces de ahí les hice mis observaciones, ¿no? De qué tipo de parqueos, o sea, por ejemplo, ya se está hablando de las estaciones, en la cual, digamos, un techito, sus palos, su asiento y listo, ¿no? Y yo les he dicho, bueno, tienen que pensar en el soleamiento, ¿no? O sea, para empezar, si va a haber parqueo de bicicletas, ¿dónde? ¿No? Porque a veces los ponen justo en el rincón donde no se ve el parqueo, cosa que llega el ciclista y no puede ver el parqueo porque está escondidito, ¿no? Sí. Y no sabe dónde ponerlo, ¿no? En otras, digamos, o lo pones tan escondido que es fácil robarlo porque nadie mira por ahí, nadie camina por ahí. Exactamente. A lo cual, digamos, también, o sea, que necesita un parqueo, necesita sombra, no sé. O sea, algo se está contemplando, hice esas observaciones y espero que las hayan tomado en cuenta. Respecto a las obras, el tema de transporte o también tema metropolitano, hay problemas que ya tenemos como ciudad, o sea, como área metropolitana. Ya no es el problema de esta ciudad con la otra ciudad. Caso, te voy a decir, toda Cochabamba va a Quillacollo en Urcupiña y toda va a ensuciar a Quillacollo. Al mismo tiempo, en Quillacollo están fábricas tipo Coca-Cola y hay otras embotelladoras de refresquitos. Entonces, todas hacen botellas de plástico. Y todas esas botellas de plástico ensucian toda el área, todo el departamento, porque Sí. llegan todo el departamento, pero sobre todo el área metropolitana. O sea que tenemos problemas comunes en los cuales tal vez se podrían solucionar de forma institucional común. Así, tema de transporte es uno de los que tienen que ser las líneas de transporte, porque después esta línea es de Cochabamba, esta otra es de Quillacollo, esta línea es de Sacaba. Entonces, como está registrada la línea en Sacaba, entonces el municipio de Sacaba les pone, bueno, negocian o aceptan su ruta, porque la alcaldía hace de árbitro, en realidad los transportistas hacen las rutas, pero después la ruta en Cochabamba, entonces, ¿cómo queda, no? A lo cual, digamos, ya debería haber un ente metropolitano que vea ese tema del transporte, otro ente metropolitano que se trate el tema basura, otro ente metropolitano que trate el tema Río Rocha. Y después las alcaldías lo que tienen que hacer es dar ciertos recursos, obviamente, tienen que
renunciar a ciertas normativas. Que te voy a poner el caso de la Unión Europea. La Unión Europea ha tenido que, o sea, Francia, España, Italia han tenido que renunciar a sus monedas Ah, sí. Mm, para han tenido que renunciar a su soberanía ujú. para darle esa soberanía a un ente superior que viene a ser el Banco Central Europeo. Y así se han puesto de acuerdo. ¿Hace un parto de 50 años? Sí, ¿no? Sí, Para los europeos. verdad. Está hablando de una zona, de un continente que se ha peleado, que casi han matado entre ellos 2 veces. Mm, Casi del continente entero se ha destruido. O sea, ellos, de conflictos, ellos sí han sido súper conflictivos, pero han tenido que aprender de sus conflictos, pero han tenido que tocar fondo con casi media Europa destruida. claro. O sea, no esperemos pues matarnos entre cochambinos o entre bolivianos para ponernos de acuerdo. Pero más o menos, digamos, por ahí más o menos debería ser la línea. Hay otros ejemplos interesantes, uno puede ser Santiago de Chile, en el cual tienen esto no es que haya una alcaldía de Santiago, sino se puede decir, están divididos por comunas. Entonces, están divididos en forma más, casi como teníamos las OTBs. Entonces, pero sería darle un poquito más poder a las OTBs o a los distritos a nivel municipal, o podría ser una manera, o podría ser la manera como Bogotá. Entonces, Bogotá, que digamos tiene pequeñas alcaldías y después tiene la alcaldía mayor de Bogotá. Entonces, que es una alcaldía grande. Para los temas metropolitanos. Bueno, estoy especulando en las ideas, pero digamos ahorita hay un área metropolitana que necesita un norte y necesita personas que tomen decisiones y que coordine con las alcaldías menores, lo cual es un poco, bueno, sí, la verdad todavía lo veo difícil, pero hay que empezar por algún lado. Eh, eso que has mencionado, que es el área metropolitana de lo que tendríamos que haber o tendríamos que conformar ese equipo técnico para ver todos estos temas, es necesario porque ya no es, ya está demostrado. Otro ejemplo es Caracara, por ejemplo, ¿no? La basura, nos bloquean Caracara y eso fue el acabose con la ciudad de Cochabamba. Fue fatal. ¿Cuántas oportunidades hace mes atrás nos han bloqueado y esto era un desastre? Ya tenemos que trabajar metropolitanamente, porque el trabajo del reciclaje de la basura, por ejemplo, ya debería ser metropolitano. Ya deberíamos tener un área específica para los municipios. Ya deberíamos tener proyectos ya que nos tenga a todos amarrados, para hablar en fácil. Lo mismo que el transporte, ¿no? El transporte debería ser manejado ya por un ente que administre de una forma paralela a los sindicatos, porque sabemos que los sindicatos son poderes y deberían trabajar en ese sentido. Porque lo que mencionas, ¿no? Llega Urcupiña y todos se van a Urcupiña. Hasta las líneas de Trufis de Sacaba transportan gente a Quillacollo, ¿no? Y es un desastre en cuanto al autotransporte, todo lo que es Quillacollo, ¿no? La contaminación, la basura, etcétera. Son cosas que tenemos que mejorar, tenemos que cambiar. Y la verdad, yo hasta ahora no veo esas señales de la gente involucrada en estos temas que nos digan, bueno, Quillacollo a partir del 2022, no ahora, ya ha pasado. El 2022 vamos para adelante, vamos a hacer esto. Pero no. Yo hace poco he ido hacia el lado de Urcupiña, el Cerro de Cota, he ido hacia Las Colcas, bueno, en bicicleta, lógicamente. Bien complicado. Desde la basura, desde la parte urbanística, las calles. Es un trabajo muy complicado, pero no podemos seguir así. Es terrible. Esa laguna que está detrás del Cerro de Cota, que ya no es laguna, o sea, ya es cualquier cosa, porque lamentablemente está llena de basura, escombros, animales muertos y gente que vive alrededor. Hay casas. Entonces, la parte urbanística, la parte de control de basura y todo eso, no hay señales de que se quiera mejorar. Yo sé que no es, yo sé que no es agarrar una escoba y al día siguiente voy a barrer y voy a limpiar, no. Pero yo no he oído a ninguna persona relacionada a todo esto que diga, señores, nos vamos a sentar y vamos a buscar una solución.
No hay. Todos siguen con la misma idea, ¿no ve? El asfaltar la calle, vamos a quitar las losetas, vamos a quitar esto, eh, vamos a pintar el templo, pero no es esa la solución, ¿no? Que queremos. Porque, bueno, y por ejemplo, Quillacollo ya debería tener también sus ciclovías. Si tú ves la cantidad de gente que usa, así como el transporte público, hay un montón de gente que usa su bicicleta. Y lo hemos comprobado como masa crítica Canata cuando hemos hecho la biciferia en Quillacollo, de que había un montón de gente que usa su bicicleta. Entonces, la alcaldía tampoco menciona de Quillacollo que va a hacer proyectos de ciclovías. Nos está faltando, Javier. Creo que nos está faltando trabajar de otra manera, ¿no? Estamos sobre lo mismo, me parece, ¿no? Como el auto que se embarra, ¿no? Se tranca en el barro, seguimos pataleando en lo mismo cuando deberíamos buscar otra forma de salir de ese hueco Tal en el cual. que estamos, ¿no? Tal cual, o sea, es como tú dices, la llanta que está ahí atrás, ya estás dando vueltas, la Exacto. otra está en el piso, pero no puede jalar a la otra y el conductor sigue pisando acelerador. Sí. Así estamos, ¿no? O sea, es un tema de desigualdad, uno de los problemas. Desigualdad, o sea, hay una desigualdad educativa, ¿no? Quieres hablar de higiene, entonces, pero estás hablando con clases pobres en el cual no tienen trabajo, no Sí. saben cómo vivir, ahorita Mm. no saben, digamos, tal vez viven violencia intrafamiliar, Sí. viven asaltos, y lo último que quieren ver es ahorita, digamos, en un estado emocional también estrés, ansiedad, depresión, digamos, frustración. Lo último que va a pensar es limpiar. Y digamos, Ah, ahorita no, sí, emocional. Es decir, eso es cierto. ahorita ahí lo último lo bota ahí nomás, ¿no? Eso es, pues es que tenemos que pensar problemas integrales. Como arquitecto, digo que me disgusta escuchar cuando integral se usan la palabra, así como para que suene, para que los proyectos suenen rimbombantes tecnológicos. Pues usan la palabra integral y de integral no tienen nada. Integral es porque los problemas no son anillos sueltos. Los problemas están conectados con otras cosas. Correcto. Entonces son cadenas. Si vas a hablar, digamos, tema de uno, pues, te digo, el problema humano, volviendo, digamos, esa gente no tiene trabajo, tiene violencia intrafamiliar, hay alcoholismo, hay violencia, hay pandillas, hay violaciones. Sí, sí, sí. Entonces, eso, digamos, tienes que trabajar emocionalmente. Después, ahorita, vamos a ver, los asentamientos, entonces, no ha habido una planificación, ahora la gente está asentada. Estoy viendo esto en toda Bolivia, en todos Sí. los municipios de toda Bolivia. Quieren hacer plantas de tratamientos para que llegue alcantarillado. Lo que ha pasado en Quillacollo. Entonces ahorita han bloqueado el rodeducto porque Quillacollo va a poner una planta de tratamiento de aguas. Y los vecinos de esa zona que han designado, no queremos aquí. Ok. Busquen Sí. otro lado. No, Sí. busquen otro lado. Y lo mismo, botadero. Quieres poner el botadero, quieres sacar cara a cara, ¿dónde lo vas a poner? En todos lugares hay asentamientos. Entonces, todos los vecinos de donde pongas cara a cara, pongas de Quillacollo, pongas de Tiquipaya, pongas justo del Cerro de Cota, en todos lugares hay asentamientos que obviamente son ilegales, pero la mayoría, y todos no quieren, no me traigan a mi barrio el basurero, no me traigan las alcantarilladas, no me traigan. A lo cual puede ser bueno o malo, digamos, es porque digamos, ahorita las autoridades no hacen algo, o sea, no invierten lo que deberían invertir en su momento. Te voy a dar un ejemplo, digamos, ahorita tienes a personas que se han asentado en determinado lugar que puede ser por temas de riesgo, puede ser por loteamiento, aparte que hay una red de tráfico de eso, digamos, ¿no? En las alcaldías, gobernación. De ahí es que lo que se hace, digamos, ya en otros países es como se puede hacer una expropiación con indemnización, pero necesitas aprobar con proyectos importantes de dinero para esos tipos de indemnizaciones. Y hay un poco antecedentes. Entonces, ¿dónde ha habido los antecedentes? Ha sido, por ejemplo, con el teleférico en La Paz, donde se han hecho expropiaciones, se les ha hecho indemnizaciones a las personas, o sea, se les ha Sí. pagado por el terreno donde van a poner
su Sus poste del torres. teleférico. Ujú. En el caso del tren metropolitano también, bueno, tranvía metropolitano, porque no, en la ficha técnica del fabricante no dice tren, o sea, dice tranvía, ¿no? Valga la aclaración, por favor. Sí, esa es la clara, ese es el nombre verdadero, entonces Ujú. no, o sea, pues no va a ser un avioncito espacial cuando es de papel, ¿no? Ah, El asunto de ahí de que se ha hecho, digamos, con las líneas del tren, porque ha habido construcciones que se han entrado un poco a las líneas del tren, porque donde se ha construido, donde se está construyendo la línea del metropolitano, que eran las líneas ferrocarriles de antes, pero al abandono algunos vecinos han ido entrando y las alcaldías, Colcapiro, Quillacollo, entonces Sipe, les han dado la legalización de ese asentamiento y ahora, digamos, por la construcción del tranvía metropolitano, entonces han hecho la expropiación, le han indemnizado, ha habido una aprobación del Parlamento para este tipo de presupuestos y, y más o menos proyectos de intereses ambientales necesitan ese tipo de inversión también. Entonces, cosa que, además de que, digamos, personas en qué tipo de condiciones están viviendo, eso también hay que considerar qué tipos de casas, hay hacinamientos, proyectos de vivienda de interés social, se construyen, se hacen algunas construcciones de vivienda de interés social, pero los ponen pues lejísimos. O sea, digamos, o sea, los ponen otro lugar súper desagradable. Cuando hay otras políticas interesantes, Austria hace algo muy interesante, casi 80% de su población vive en viviendas construidas por el Estado, ¿no? Pero digamos de alquiler, o sea, ya está hablando, puede ser de alquiler, pero tiene un precio de interés social de alquiler, o sea, que sea accesible y y que esto está generando ganancia para el municipio en las ciudades de Austria, genera ganancia y esa ganancia se reinvierte en el mantenimiento, se reinvierte en transporte, se reinvierte en basura, se reinvierte en educación ciudadana, se reinvierte en educación ciudadana. Te puedo decir que en las OTBs, o sea, tú hay tu guardería, la guardería, dejas tu guagua y a tu guagua encima en la guardería le enseñan a cocinar, o le enseñan jardinería, le Ay, enseñan a manejar bicicleta, le sí, enseñan varias cosas. sí, sí, sí. Entonces, y son ejemplos que se pueden copiar, o sea, digamos, bueno, aunque lo copiemos mal, pero digamos, se puede intentar copiar, pero digamos, ahí está, hay una mentalidad de no, eso es muy de los del primer mundo, digamos, pero Sí, pues, hay que empezar por algún correcto, lado. correcto. Es cierto. Yo te apoyo en eso, estoy de acuerdo, porque hay muchas cosas que podemos copiar, podemos implementar a nuestra idiosincrasia como buenos bolivianos y podemos mejorar, porque hay cosas que podríamos hacerlas. Pero ya has mencionado, si hacemos un recuento de lo que hemos conversado, eh, la parte educativa, educación del medio ambiente, ¿no? El uso, el reciclaje de la basura, por ejemplo, educación vial. Yo no veo, y en eso soy crítico y siempre lo critico y siempre lo digo, como los transportistas, como los conductores particulares, como los ciclistas, como los de las motos, educación vial casi cero, por no decir no hay. Hay muchas personas que respetan. Yo puedo decir respeto, pero no quiero decir yo, ¿no? Por no pecar en el ego que muchas veces es criticado. Pero hay muchas personas que dicen, no, yo sé conducir, pero es el primero en que se pasa la línea, que es el semáforo rojo, etc. No hay educación vial. Eso nos falta trabajar mucho. No hay la educación integral, la palabra integral, que tú misma decías, a veces no les gusta, pero no hay la parte de esto de educación integral. Y el desarrollo en general de lo que es una proyección de lo que podría ser Cochabamba, tampoco no está muy bien encaminada, porque lamentablemente, ya lo has dicho, ¿no? Tenemos muchos temas sociales dentro del área metropolitana. Ya mencionaste violaciones, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay temas políticos en medio de eso que tampoco nos dejan desarrollar muchas cosas. Entonces, no andamos bien.
en conclusión, seamos más concretos. No andamos bien. Cochabamba necesita realmente, yo digo, ¿no? Así como te di el ejemplo del Jeep o del auto que está trancado, dando vueltas su rueda ahí estancado. Tenemos que parar y mirar dónde estamos, qué es lo que queremos, dónde vamos, hacia dónde podemos salir adelante, porque es lo que necesita Cochabamba. Lamentablemente nos hemos estancado en un proceso de lo mismo y los proyectos que vemos, para no alargarme yo en la conversación, son proyectos que ya estaban implementados y se los realizaron hace años. Yo no veo proyectos nuevos, sinceramente. Proyectos grandes, estoy hablando de proyectos grandes. Misikuni, voy a dar un ejemplo. Misikuni, todos se han llevado la bandera de Misikuni, pero ¿cuántos años ya? Yo he nacido y ya había Misikuni. He salido del colegio, había Misikuni. He empezado a trabajar, ya había Misikuni. Estoy ya 40 y tantos años y sigue Misikuni, ¿no? Ya está, pero no ha cumplido todavía su objetivo. No ha llegado al objetivo final. Nos falta mucho, creo, Javier. Eso está claro. Nos falta mucho. Bueno, yo creo que parte diría, digamos, de la revolución educativa va a ser que necesitamos, va a ser por las redes sociales, ¿no? También. Este espacio que tú lo has hecho, por ejemplo, ahorita que está en tus plataformas, YouTube, no sé, Facebook, Spotify. Entonces, digamos, eso no, son espacios de este tipo de análisis. Como tú has dicho, digamos, ahorita también al principio, digamos, no vemos esto en la tele porque después ahorita, ¿qué están pasando en los programas de entrevistas de noche? Digamos, así es, que la violación, de Sí. justo, digamos, ahorita, digamos, Correcto. ha entrado en otra novela y el analista político, el analista legal, el analista económico, es amiguito del presentador, ¿no? Y habla lo mismo. No, por lo cual, digamos, no se comparte ese espacio. Ese espacio masivo que llegaba, que ahorita que está perdiendo la televisión esa cobertura que tenía, y ahora, digamos, son espacios como este, digamos, donde podemos hablar entre tú y yo, digamos, y ya puede ser tu audiencia, yo también tengo así mis redes que Sí, llega. sí. Y ahorita, digamos, la gente que, digamos, hace este análisis, o sea, que puede ver este análisis, lo disfruta, si le gusta, entonces lo comparte. En el cual, digamos, todos, digamos, podríamos ser unos pequeños líderes o todavía ser este tipo de influencer, no influencer celebridad, sino influencer de una persona, digamos, Sí, que por utilizar favor. usar esta herramienta que son las redes sociales. A medida tú has aprendido a editar, yo estoy aprendiendo también así, digamos, estamos aprendiendo a usar esta tecnología para compartir educación. Y a medida esto llega a más gente, entonces podemos avanzar un poco más. Eso, yo creo que por ahí puede ser la pequeña revolución, pero también hay que ver, digamos, la desigualdad, ¿no? Entonces, la desigualdad, por ejemplo, de cuánta gente puede ver este programa Sí, en sí. YouTube. Entonces, por mencionar una plataforma o en Spotify, pero entonces es una persona que se puede pagar un internet en casa con un Wi-Fi, pero está la otra parte que tal vez no tiene, digamos, no tiene no puede pagarse ese internet, se está comprando su tarjetita de 10 pesitos para tener su internet, su WhatsApp, se va a echar un ratito en el Facebook, tal vez, o en el Instagram, o en la red que quiera, o está en el internet, ¿no? Tal vez está en el café internet, está pagando por una horita de olvidarse, digamos, del mundo, ¿no? De navegar. Así es. Entonces, ¿cómo llegamos a través del internet a esta gente? Entonces, digamos, una puede ser con los WhatsApps, el TikTok es muy interesante, ahorita que el TikTok se ha ampliado a 3 minutos, entonces puede ser un espacio en 3 minutos que enseñes un poquito de algo. Sí. Entonces, por ahí podemos hacer un cambio. Yo creo que por ese lado podemos hacer un cambio, compartir, digamos, hay TikToks, o sea, son payasadas, pero ya hay gente que ya lo está utilizando educativamente. Sí. Y bueno, por ese lado yo creo que podemos hacer un cambio, ¿no? Y los políticos, las autoridades miran, o sea, digamos, escucha, esto se ha hecho viral, mejor
Sí, pensaremos lo que estamos haciendo. eh, hay, hay, para ir concluyendo, porque eso del TikTok, por ejemplo, hay un meme, ¿no? El famoso meme, estoy así de empezar a hacer TikTok, pero aún soy la resistencia, ¿no? Me resisto. Pero tienes razón, la parte educativa, he visto algunos videos de TikTok, así como hay los payasos, los que hacen show ahí con el TikTok, hay otros que lo están utilizando muy productivamente en parte educativa, salud, de instrucción, de manipulación de tecnología, etcétera. Están enseñando y creo que esa es la parte importante que tenemos que explotar de las redes sociales, tú ya lo has dicho. Yo sé que mi espacio es reducido porque mi espacio no llega ya a ciertos círculos de personas que no tienen las posibilidades de tener todas estas redes sociales a disposición o todo el tiempo. Pero tenemos que ir buscando los espacios para seguir haciendo esto. Y esa es la idea y el espíritu del programa, que es, ya lo he dicho muchas veces, hablando nos entendemos, porque eso es otra de las cosas que no tenemos en los espacios de Cochabamba, por no ir más allá. La gente con ir a bloquear o ir a crucificarse o con firmar un documento, no me importa si están en contra de ciertos sectores, imponen las cosas, ¿no? Cuando no hemos buscado los espacios para conversar y llegar a acuerdos, porque yo creo que tenemos que empezar a trabajar también de esa forma, porque no es cuestión de imponer. Ya está demostrado de que hay zonas, hay lugares, hay personas, hay sindicatos, hay espacios donde no puedes imponer las cosas y nos está faltando eso. El conversar, el sentarnos a analizar. No, no es fácil. Yo no estoy diciendo que es fácil que me siente yo frente a ti y empezamos a conversar. No, pero tenemos que buscar los espacios y hay los organismos que deberían buscar estos espacios. Ni suenan ni truenan. Pero Javier, gracias por todo lo conversado. Por eso te busqué, porque eres una persona que está constantemente informándote, constantemente estás con muchas cosas novedosas, con información actualizada, un análisis corto, pequeño de lo que es Cochabamba, de lo que ha sido hasta ahora. Está demostrado, creo, que nos falta todavía avanzar mucho. No tenemos una Cochabamba todavía, ¿cómo se llama esa Santa Cruz del futuro, ¿no? Que tanta propaganda hacen, ¿no? De esa ciudad, Santa Cruz del futuro. No voy a entrar a eso, sino que Cochabamba del futuro, todavía no podríamos usar ese eslogan porque no hay esa Cochabamba del futuro. Estamos dando vueltas. Ya tengo una idea para empezar el programa cuando lo tengamos en las redes. Claro, mira, ahorita lo que me asusta, te puedo decir, es a nivel urbano, que esto se crezca en un desorden. O sea, digamos, te voy a dar uno de los 3 países peor en urbanismo. O sea, digamos, donde ha crecido la población en su desorden y vive en su cochinada, ¿no? Se puede decir, en toda su cochinada: India, Nigeria y Haití. Entonces, ahí está totalmente la diferencia, y sobre todo en Haití, porque es una isla que se comparte 2 países. Entonces, la isla donde está República Dominicana y está Haití. Entonces, hay una diferencia abismal entre República Dominicana y Haití. Y mi peor miedo, digamos, es que nos convirtamos por ese lado, ¿no? Tienes razón, estoy de acuerdo. Eso me preocupa también. La verdad, has tocado el tema central de esto, porque estamos yo digo, estamos estancados y esperemos podamos salir adelante. Pero si seguimos estancados, podemos terminar hundiéndonos y terminar, como has mencionado, en las ciudades o países que has dicho, un desastre. A ver, ojalá nuestro empeño, nuestros aportes sean parte de una mejor Cochabamba para adelante. Así que gracias, Javier, por haber estado en el programa. Gracias por el espacio y todos vemos, y además una muy linda tertulia que hemos tenido, y espero que las personas, toda la audiencia, entonces comparta esto. Entonces, si le parece útil,
Entonces lo comparta, digamos, para que llegue a más gente. Sí, esa es la idea. Y como siempre, hasta una próxima. Nos vemos en las calles. Claro. Chala, bien, gracias. Soulmate, I can't